Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad, celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dieta sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidos al episodio número 61 de Onda Felicidad. Bueno, estos aplausos son para vosotros, para daros las gracias por seguir ahí al pie del cañón, episodio tras episodio que esto está subiendo, que da gusto verlo y no sabéis la ilusión que le hace a esta humilde periodista. Así que aplausos para vosotros por tener tan buen gusto para escuchar podcast. Bromas aparte, hoy tenemos un tema que a mí personalmente me apasiona y además los que nos seguís habitualmente en las redes, a través del podcast o donde sea, lo sabéis. Soy una fiel admiradora y defensora de los dietistas nutricionistas, de los profesionales de la nutrición. Quiero que algún día la Seguridad Social me asignen uno, bueno, a mí y a todos. Y defensora de los dietistas nutricionistas, de los profesionales de la nutrición. Quiero que algún día la Seguridad Social me asignen uno, bueno, a mí y a todos, obviamente. Son fundamentales en la prevención de patologías, de muchísimas patologías que se podrían prevenir con unos hábitos de vida saludables. Son fundamentales cuando las patologías, por desgracia, ya han debutado, ya se han instalado y tienen, obviamente, por otro lado, un papel primordial si hablamos de educación nutricional, de enseñarnos a comer, de inculcarnos hábitos saludables que se adapten a nuestras necesidades y a nuestra situación del día a día, que sean hábitos instalados que nos mantengan lo más sanos posible y la mayor cantidad de años posibles. Hoy vamos a hablar de todo esto, pero también vamos a hablar del drama de la obesidad, vamos a hablar por supuesto de dieta sin gluten y de alimentación en intolerancias alimentarias con una profesional estupenda que además conoce la enfermedad celíaca de primerísima mano. Ella es de la clínica Tecma en Alcira, Valencia. Hasta allí me voy ahora mismo para saludarla y darle la bienvenida. Muy buenas, María, ¿cómo estás? Mil gracias por estar en Onda Felicidad. Hola, Lore. Bueno, primero que nada quería darte las gracias y decirte que que el placer es mío y que estoy súper agradecida que hayas confiado en mí y estoy súper segura que va a ser un ratito encantador y súper enriquecedor. Yo voy a aprender mucho. Además, ya sabes que yo soy muy fan de los dietistas nutricionistas, que no me canso de escucharos y de aprender con vosotros y de reivindicar vuestro papel, que sois imprescindibles en el mundo de la salud y habrá que seguir luchando poco a poco para que cada vez tengáis más ese papel que todos, yo creo que sabemos que desempeñáis, que es tan importante. Yo creo que poco a poco cada vez se va viendo más necesaria nuestra figura, es decir, y es complementarnos, es decir, todos somos necesarios y todos aprendemos de todos. Entonces, la parte buena es que cada día la gente de todos. Entonces, la parte buena es que cada día la gente es más consciente de que un dietista nutricionista es completamente necesario. Totalmente. Cuando conocemos un poco a María López, que la encontramos en Instagram muy activa y ofreciendo contenido de mucho valor, pues leemos su perfil y ella nos explica que es dietista nutricionista pediátrica clínica y que está además especializada en obesidad, que es un drama, el tema de la obesidad, y en otra cosa que nos interesa muchísimo, que es la enfermedad celíaca. Entonces, queremos saber, con estas especialidades, con estos temas que tú tratas especialmente, ¿cómo es tu día a día? Es decir, ¿qué tipo de paciente ves? ¿Qué tipo de motivos tienen esos pacientes para acudir a ti? Cuéntanos un poquito.
Bueno, la suerte que nosotros tenemos en la clínica es que hay una gran afluencia de pacientes y vemos a muchísimos pacientes, cada uno con unas características, con unas necesidades. Y bueno, podemos ver pacientes y vemos a muchísimos pacientes, cada uno con unas características, con unas necesidades. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, muchos pacientes con una pérdida de peso, que necesitan una pérdida de peso, y también encontramos pacientes que quieren aumentar de peso. O sea, sí es verdad que es un porcentaje menor, pero bueno, lo seguimos encontrando. También a lo mejor solemos ver a muchos pacientes también pediátricos, que es mi especialidad, en los que, no sé, por ejemplo, pueden tener alguna patología a nivel renal, también les podemos ayudar y sobre todo, que es mi especialidad y es lo que más me gusta, pacientes con problemas digestivos, es decir, podemos encontrarnos en consulta una enfermedad de Crohn en fase activa, por ejemplo, pasando por una intolerancia a la fructosa y terminando por mis pacientes favoritos, que son los celíacos, que son con los que más disfruto, evidentemente. La patología digestiva que parece que está en pleno boom, porque hace unos años estábamos sobre todo, bueno, estaban, ¿no?, los profesionales como mucho, y ahora el intestino delgado está cobrando importancia y yo creo que se está dando mucho trabajo, ¿no? Porque al final todo pasa por la alimentación. Completamente, y muchas veces infravaloramos lo que es la importancia de la nutrición. Y entonces, justamente ayer redactaba un post en el que decía, bueno, que no hay que infravalorar la importancia y que toda salud empieza en una buena nutrición. Y sí es verdad que cada día, y de hecho desde el último confinamiento, se han disparado los casos de intolerancias, tanto a la fructosa, lactosa, sorbitol, incluso colitis ulcerosa, es decir, cositas que a lo mejor antes no se solía ver tanto, o es que a lo mejor ahora se ha visibilizado tanto que a lo mejor los pacientes son capaces de identificar que esto no es normal. Justo hablábamos con una compañera tuya, con Isabel Pérez de Isa NutriSalud, en el programa anterior, y nos hablaba del problema de normalizar, de que hace años, bueno, pues normal, la gente lo normalizaba, o tener de repente diarreas a diario, también la gente decía, bueno, pues es que yo soy así y ya está, y que ahora el paciente está más informado, gracias entre otras cosas a la labor que hacéis profesionales como tú, y ante determinados problemas acude a consulta para ver si esto es realmente un problema o entra dentro de lo normal. Lo notáis, ¿no? Yo creo que cada vez los pacientes están más, o sea, cada vez saben identificar más los síntomas que no deberían de ser normales. Es decir, no deberíamos de tener interiorizado un dolor abdominal, no deberíamos de tener interiorizado molestias a nivel gastrointestinal, no tendríamos que tener interiorizado un estreñimiento como estábamos hablando. Es decir, estas cosas, estos síntomas no son normales, no tienen que formar parte de nuestro día a día. Efectivamente, antes del diagnóstico de una enfermedad, tenemos que convivir durante mucho tiempo, por desgracia, con estos síntomas, pero a partir del diagnóstico, si todo va bien, durante mucho tiempo, por desgracia, con estos síntomas, pero a partir del diagnóstico, si todo va bien, estos síntomas deberían de desaparecer, y si no desaparecen, tenemos que encontrar la causa y ver realmente, a pesar de tener un diagnóstico, en qué podemos estar fallando. Totalmente, totalmente. Es que además yo siempre reivindico, ¿no?, vuestro papel para ayudarnos a prevenir a través de la alimentación pues, ciertas patologías, pero también como una importante labor de educación, ¿no?, de enseñarnos también a tener buenos hábitos, a identificar quizás lo que no son síntomas del todo normales, etcétera, etcétera, pero centrándonos también en otro de los temas que tú tratas mucho, que es el tema de la obesidad y de los hábitos. Sabemos que precisamente por una falta de educación a nivel nutricional y de estilo de vida, ya no solo nutrición, sino también deporte, ejercicio, etcétera, etcétera, tenéis muchos pacientes que vienen de esos malos hábitos de vida. ¿Cuáles son las principales patologías que se podrían, de alguna manera, solucionar con una educación nutricional y una educación en estilo de vida saludable que vosotros podéis hacer? Yo creo que, mira, Lore, me gustaría hacer una pequeña anotación, y es que, como bien has dicho, la educación nutricional es necesaria y muchas veces siempre solemos reivindicar lo mismo, y es que, o sea, cualquier cambio a nivel social requiere una educación previa a cuando somos adolescentes, es decir, empezar con una educación cuando son los nenes súper pequeños, es decir, evidentemente tenemos que adaptarnos, ¿no?, a los contenidos en función de la edad que tengan los nenes, pero bueno, enseñar unos pilares básicos, enseñar cómo deberían de ser
una alimentación en función de la edad. Evidentemente no podríamos hablar, por ejemplo, de ultraprocesados en cuanto a grasas saturadas en nenes súper pequeños, pero bueno, intentar los ultraprocesados y la comida que por desgracia cuando vamos a... Esto suele pasar mucho, cuando vemos las basuras que hay alrededor de los parques, es impresionante la cantidad de comida ultraprocesada que hay. De hecho, rara vez se encuentra la piel de alguna fruta o cualquier cosita. Entonces, todo esto es una muestra y tenemos que reflexionar sobre lo que está pasando y qué nos está diciendo estas basuras. Es decir, en el momento en el que haya más fruta que ultraprocesados, es que algo habremos hecho bien. Pero claro, hasta llegar a ese punto queda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo que la gente realmente sabe, pero no lo quiere interiorizar. Es decir, Exacto. Sabemos que con malos hábitos, sobre todo desde bien chiquititos, nosotros siempre lo sabemos y siempre lo decimos en consulta, cuanto antes rectifiquemos un problema de exceso de peso en un nene pequeño y cuanto antes le expliquemos cuál debería ser su patrón de ingesta, cuanto antes rectifiquemos un problema de exceso de peso en un nene pequeño y cuanto antes le expliquemos cuál debería ser su patrón de ingesta, explicar un estilo de vida, porque además el sedentarismo a día de hoy está a la orden del día. Los nenes desde bien pequeñitos rara vez o la gran mayoría llega verano y tan apenas practican nada de deporte. Entonces, estas cosas junto con los padres en consulta se tiene que hacer especial hincapié, sobre todo porque si desde pequeños vamos arrastrando un exceso de peso hasta cuando seamos más adultos, podemos presenciar enfermedades como el colesterol, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, diabetes de tipo 2, una infinidad de enfermedades que son crónicas, es decir, no es que vayan a desaparecer, incluso con una mala alimentación podríamos llegar a prevenir el cáncer de colon, es decir, no son tonterías, sino ya que además es que van a marcar a nuestro hijo durante toda nuestra vida, por lo tanto, cuanto antes lo podamos prevenir, mejor, y si cuanto más jovencito sea y más ayuda familiar, que esto es esencial, ideal. Totalmente, es que además sabemos que las cifras de obesidad infantil son tremendas, de obesidad en general, pero la obesidad infantil es tremenda y nos cansamos, entre comillas, ¿no?, de escucharos decir esto que acabas de decir. Sin embargo, a nosotros nos escriben muchas veces mamás y papás y nos dicen, es que claro, el niño yo sé que no debería comer galletas, pero es que ve a los demás y claro, ¿cómo no se va a llevar sus galletitas para la media mañana? Y dices, es que el problema somos todos, no es... claro, es que es complicado. De hecho, nosotros siempre decimos que la obesidad es una enfermedad multifactorial, es decir, afectan muchos factores y es la interrelación de todos estos factores. Es decir, no es solo que cuando vamos al parque estén comiendo golosinas, sino es que cuando llegan a casa cogen una tablet, es que cuando van al patio cogen, y después, por ejemplo, cuando son más mayores van al instituto, tienen máquinas expendedoras y tienen cualquier tipo de comida rápida. Es decir, la obesidad es consecuencia, y una persona que padece obesidad es consecuencia de todo esto, no es únicamente por una cosa. Por lo tanto, si queremos erradicar la obesidad, que es prácticamente imposible, deberíamos de tener intervenciones en muchísimos aspectos. Primero, poniendo la nutrición como una asignatura básica, igual que damos otras asignaturas igual de necesarias, la alimentación, sobre todo por la importancia que tiene, ser capaces de adaptarla a los nenes y que ellos realmente vean la importancia que tienen. Y después, cuando sean mayores, que ellos sean capaces, evidentemente sus caprichitos se los podrán dar, pero saber que tiene que ser algo súper ocasión en estos productos. Claro, totalmente. Lo que pasa que ahí pues la lucha es contra la gran industria de los ultraprocesados, que está en televisión a todas horas, aunque bueno, ahora parece ser que se va a regular, ya veremos cómo, ¿no? Exacto, y que son muchos años, y además muchos años en los que comer un bocata de una crema de cacao que todo el mundo conoce era casi como guay, era tu premio, era como, oh, qué guay, estoy comiéndome esto, qué rico, ¿no? Entonces ahí tenéis muchísimo trabajo y una lucha muy complicada en la que os tenemos que apoyar todos, porque es la salud de todos la que está en juego. Y además es un caso que nos solemos encontrar bastante en consulta, y es cuando a lo mejor viene un nene
a mejorar su alimentación, yo siempre lo digo, a un nene no se le tiene que inculcar la cultura de la dieta, ni muchísimo menos, porque entonces le vas a volver a marcar. Ya con el problema de peso, si por desgracia sabemos las consecuencias tan terribles que tiene, ¿no? Por la sociedad, que muchas veces es muy cruel, ni muchísimo menos, porque entonces le vas a volver a marcar. Ya con el problema de peso, si por desgracia sabemos las consecuencias tan terribles que tiene, ¿no? Por la sociedad, que muchas veces es muy cruel, además el nene va a tener la etiqueta de estoy a dieta, no, por favor, un nene a dieta nunca, sino se le debe de mejorar la alimentación, intentar darle alternativas, enseñarle pues, las verduras en otros formatos, enseñarle que le cuestan las legumbres, pues en otros formatos, pasta de legumbres en formato falafel, es de, por ejemplo, los garbanzos, ¿no? Pero bueno, y además suele pasar mucho que vienen a lo mejor muchas mamis y dicen, jo María, es que a lo mejor mi hija, yo le he hecho una macedonia de frutas, como tú me dijiste, este es otro problema al que nos enfrentamos. ¿Qué pasa si un nene quiere comer una macedonia de frutas en un patio en lugar de una magdalena? No debería de pasar nada. Entonces, claro, ahí hay mucho trabajo de fondo y hay mucho trabajo muy complicado y sobre todo que va a costar sobre todo por eso, porque los nenes entre ellos mismos muchas veces se ningunean. Claro, sí, es lo que te decía antes, ¿no? De los papás que dicen, ese quiero que mi niño, que le acaban de diagnosticar celiaquía, pues crezca lo más parecido posible a los demás, no se sienta diferente y por eso pues tengo que acudir a los ultraprocesados porque sus amiguitos lo que se llevan al cole son ultraprocesados y es ahí cuando dices, es que el problema no es del niño celíaco, que lo mejor que le viene, igual que a los demás, es llevarse una pieza o 3 de fruta. El problema es a nivel general y es muy difícil de combatir a pesar de que somos conscientes de la grandísima cantidad de enfermedades y problemas de salud que se pueden prever, que se retrasar su aparición, porque a veces, bueno, pues hay un componente genético y hay muchos factores que influyen. Retrasar su aparición son años de calidad de vida, de vivir bien, que de eso se trata, ¿no? Completamente y sobre todo es lo que siempre te digo, evitar esa etiqueta y ese marcaje que ya le vamos a, sin querer, ¿eh? Yo estoy súper segura que todas estas cosas vienen sin querer, pero tomar conciencia y decir, bueno, siempre que sea, todo lo que esté en mi mano lo voy a hacer para que a mi niño esto no le pase y si por desgracia pasa, no pasa nada, acudimos a una consulta de un nutri y que nos enseñe a comer y sobre todo, esto es muy importante, ir todos a una en casa. Es decir, yo siempre lo digo, cuando en un niño queremos que mejore la alimentación, no puede comer él solo, por ejemplo, tiras de zanahoria con hummus, no, tenemos que ir todos a una, tenemos que predicar con el ejemplo en casa. Claro. Sí, quizás además venimos de una generación, ¿no? Sobre la alimentación no tiene nada que ver con lo que afortunadamente sabemos a día de hoy. Yo a veces lo hablo con mi madre y le digo, mamá, es que a mí de pequeña solo me gustaba el pan con nocilla. Y me decía, ya, y como era lo único que comías, pues era lo que te daba para merendar prácticamente a diario. Y decía, si llego a saber lo que sé a día de hoy, pues no lo habría hecho, pero claro, tenemos también ese problema de que venimos de una generación con muy poquita información y ahora quizás tenemos muchísima, pero no siempre es la correcta, porque sabemos que hay mucho intrusismo también en vuestro campo. Completamente. Yo creo que actualmente hay muchísima sobreinformación, pero al mismo tiempo muchísima desinformación. Es decir, tenemos tanta información que nuestras cabezas son incapaces de asimilarla toda. Es decir, muchas veces lo sabemos hablar entre nosotros que no es saber quién da más información, sino intentar que la información que tenemos cale en la sociedad. Y es que además todo esto se nos dificulta mucho con lo que tú has dicho, con el intrusismo que hay, cale en la sociedad. Y es que además todo esto se nos dificulta mucho con lo que tú has dicho, con el intrusismo que hay. Es decir, si entre nosotros estamos intentando ponernos de acuerdo, dar mensajes que a la gente, es decir, no llenar mucho la cabeza, sino poca información y que tu cabeza sea capaz de asimilarla. Si a todo esto le sumas la cantidad de gente que es capaz de asesorarte nutricionalmente, ¿no? Es abismal y además yo creo que es algo que yo siempre hablo con mis compis, que deberíamos de denunciarlo, deberíamos de ser más valientes a la hora de ver un perfil y denunciarlo, porque o sea, la ley no lo contempla, es decir, las únicas personas que te pueden hacer una pauta es dietista, nutricionista y el técnico superior en dietética. Sí. Todo lo que no sea de ahí, todo lo que no sean estas dos, es ilegal.
me da igual que hayas hecho no sé, un programa, un curso de una semana, 2, 3, 4, 5 meses. Es que la ley no te deja. Es que la ley no te deja. Exacto. Entonces, claro, y es que además es algo, Lore, que yo me suelo encontrar mucho en Instagram, y es que además lo sé identificar perfectamente. Y yo creo que mucha gente también, asesoramientos online o háblame y te asesoro. ¿Quieres cambiar tu vida? No, perdona, es que todo esto debería estar súper perseguido. Es decir, yo siempre digo lo mismo. Lore, ¿tú pasarías por encima de un puente que ha sido construido por, no sé, por un jardinero, por ejemplo? Claro, es que no, no tiene... ¿verdad? Es Claro. que... Y nada o sea, no pasa nada por ser jardinero, en el sentido de que yo nunca jamás me pondría en las manos de una persona que realmente no sabe ni lo que es la fisiología del cuerpo, ni las patologías que puedo tener, ni cómo... O sea, es que es impensable. Y muchas veces yo siempre lo digo. Hace poco me crucé con un caso así y una chica me dijo: María, es que me parece súper irresponsable por su parte hacer estas cosas. Y digo, ya, pero es que la gente es muy valiosa. Yo después digo, y esta gente es capaz de abarcar cualquier tipo de paciente, pero sin miedo. Además es que se venden tan bien, ¿no? Que muchas veces a nosotros nos falta eso. Ellos se venden tan bien y te lo hacen ver, que lo tienen todo tan claro, que no sé, y tan bonito, y muchas veces lo que son, en realidad son expertos en marketing, entonces pues claro, caes en sus redes y dices, es que me va a solucionar la vida. ¿Qué pasa? Que es contraproducente para el paciente y para esa persona. Lo que pasa es que esa persona ya se ha llevado su dinero y ya está, ya no va a seguir ayudando a esa persona porque no le ha ayudado nunca, ¿no? Pero a veces nos llegan pacientes rebotados diciendo, necesito a un experto en enfermedad celíaca porque he estado 3 meses siguiendo estas recomendaciones y estoy fatal, parece ser que, porque bueno, yo he visto recomendaciones a celíacos de espelta porque tiene poquito gluten y se digiere más fácil, y es como, pero si es que es una persona celíaca, no puede tomar espelta. ¿Quién te ha recomendado esto? Pues un coach. Con todos mis respetos, fatal, parece ser que, porque bueno, yo he visto recomendaciones a celíacos de espelta porque tiene poquito gluten y se digiere más fácil, y es como, pero si es que es una persona celíaca, no puede tomar espelta. ¿Quién te ha recomendado esto? Pues un coach. Con todos mis respetos para los coaches en nutrición, es decir, pero zapatero a tus zapatos, es decir, claro, si tienes... pero es que además, Lorena, no existe ninguna titulación de coach. Es decir, es una palabra en inglés muy bonita, pero es que no existe. Es decir, no hay detrás un coach. No, es que no podemos. Claro. Y además es que el daño que le estás haciendo a ese paciente sin tú darte cuenta es increíble. Y además, yo me suelo encontrar muchísimos en Instagram cuentas fitness que tienen unos cuerpos espléndidos con asesorías online. Yeah. ¿Y tu título? Yeah. Me da igual el cuerpo que tengas. Es decir, nosotros siempre lo decimos en... Entonces, exacto, sí. Se venden tan bien que te marcan el antes y el después. Y yo estoy completamente en contra de los antes y después. Lorena, es que los odio. Es que no me gustan nada. Es que te marcan una persona. Claro. Te venden muchas veces cosas que no son reales. Claro, y es que además siempre suele ser igual. La foto de antes. Es que además todo sigue el mismo patrón. La misma persona de antes, la foto de antes. Una persona más bien triste, con un cuerpo que ella o él no está a gusto, y seguidamente pierde X kilos y ya súper feliz. Perdona. Super feliz. ¿Quién me dice que a esta persona ese antes y ese después no le ha costado su salud psicológica? Exacto. Su relación con la comida, ¿cómo ha sido? Porque yo tengo muchas veces muchos pacientes que me dicen, ostras María, llegué a pesar X y yo psicológicamente estaba en el traste porque me costó la salud llegar a ese peso. Por eso los antes y los después no son representativos. A lo mejor a mí no me interesa que mi paciente baje hasta X kilos, siempre y cuando su relación con la salud y con ella misma sea ideal, que ella sea capaz de que llegue un sábado y se pueda comer su pizza favorita. Es que eso es salud mental, claro. Pero no esos antes y un después que, claro, tú los ves desde Instagram y dices, es que aquí tengo el éxito asegurado. Claro. No, es que hay nosotros siempre decimos, un cambio físico es muy complicado, influye en muchas cosas, muchísimas. Claro. Nos lo decía un compi tuyo que está en Reino Unido, que está especializado también en celiaquía, Cristian Costas, nos decía que muchas veces, sí, además es que es encantador y como tú, pues un apasionado de su trabajo que lo vive mucho y nos ayuda mucho, ¿no? Y nos decía que muchas veces
este tipo de cuentas, este tipo de mensajes que no son reales, hacen que puedan surgir trastornos de la conducta alimentaria y ahí nos metemos en un jaleo impresionante. Sí. Ojito ahí, que de ahí no es fácil salir, se necesita ayuda alimentaria y ahí nos metemos en un jaleo impresionante. Sí. Ojito ahí, que de ahí no es fácil salir, se necesita ayuda de profesionales de verdad. Sí, y después muchas veces que el trabajo multidisciplinar en estos casos es súper necesario. Es decir, por eso yo siempre al principio de la conversación te decía, es que todos somos necesarios. Es decir, a un paciente se le tiene que abarcar diferentes profesionales, ya sea en este caso un dietista nutricionista, como un psicólogo, como a lo mejor, no sé, un digestivo. Es decir, todos somos necesarios entre nosotros y entre nosotros tenemos que mantener conversaciones. Y este paciente, ¿cómo va evolucionando? Pues mira, María, esta semana ha empeorado en esto. Es decir, pero claro, te pones en manos de una persona que no deberías haberte puesto en sus manos, lo vamos a decir así. Exacto. Y maltratas tanto a tu cuerpo y a tu mente. Son pacientes que vienen destrozados a consulta. Psicológicamente están en el traste. Claro. Y además que muchas veces estas personas que, como tú dices, pues a las que no deberíamos acudir, ¿no? Dan muchas veces consejos y yo lo sé por conversaciones con vosotros, con Nutris, ¿no? Basados en mitos. Hay muchísimos mitos sobre alimentación, sobre nutrición, sobre cómo... porque además siempre tenemos en la mente la idea de que estar sano es estar delgado y no siempre es así, no son sinónimos, ¿no? Y muchas veces nos llegan eso, pacientes que han recibido una información incorrectísima y que están poniendo su salud en riesgo por no acudir realmente a profesionales que están acreditados, que han estudiado su carrera, que se dedican a ello profesionalmente y que además forman parte muchas veces de, como el pediatra, ¿no? En tu caso, por ejemplo. Nosotros siempre solemos trabajar multidisciplinarmente, es decir, claro, siempre intentamos trabajar con otros profesionales para que así la atención al paciente sea mejor. Es decir, muchas veces la nutrición también tiene sus limitaciones y a lo mejor es, por ejemplo, una intolerancia a la fructosa, es decir, hay que hacer pruebas, hay que buscar el origen. Entonces, el trabajo multidisciplinar es súper importante. Y después, a colación de lo que tú decías anteriormente, en consulta, cada día me doy más cuenta de los mitos tan sumamente calados que hay en la sociedad. Es decir, muchas veces estas personas han sido sometidas a dietas, que a mí la verdad que no me gusta nada la palabra dieta porque tiene una connotación súper negativa. Son dietas tan sumamente estrictas en las que se han prohibido, porque es que lo dicen así, prohibido ciertos alimentos como la uva tiene fruta, la uva tiene azúcar, el plátano, estrictas, en las que se han prohibido, porque es que lo dicen así, prohibido ciertos alimentos como la uva tiene fruta, la uva tiene azúcar, el plátano tiene azúcar, los hidratos de carbono son terribles, huevos tienen colesterol y además después en consultas son pacientes que tienen tantísimo miedo que nos enfrentamos a intentar derrocar estos mitos que están súper calados. Y muchas veces vienen a consulta y dice, yo, por ejemplo, ¿te comerías una pieza de fruta para merendar? Sí, sin problema, pero plátano y uvas no, porque tienen azúcar. Entonces siempre explicamos, no pasa nada. Pero claro, todo esto es día a día y el trabajo es granito a granito, vaya. Claro, lo que pasa es que yo creo que todavía hace falta que nos demos cuenta de varias cosas. Por un lado, que la alimentación es salud. Yo creo que nadie debería cuestionar que cada vez que abrimos la boca para llevarnos algo a la boca estamos haciendo un ejercicio de salud, en positivo o en negativo. Lo que tú dices, ¿no? La palabra dieta como algo negativo, restrictivo, prohibitivo, lo voy a pasar mal, etcétera, etcétera. Y sigue pensando que un dietista nutricionista simplemente te va a poner a dieta entre comillas y te va a hacer sufrir, cuando lo que te está haciendo es ayudarte a que ganes salud. Es vuestro trabajo, en general, a grosso modo. Nosotros en consulta siempre lo decimos, aquí no vienes a pasarlo mal. Si lo estás pasando mal es que algo estamos haciendo mal nosotros. Es decir, aquí lo que vamos a enseñar es, te vamos a dar herramientas de cómo te tienes que alimentar en tu día a día, te vamos a dar ejemplos, viene Navidad, te vamos a dar recetas. Es decir, aquí no vamos a pasarlo mal, sino yo lo que quiero es que nosotros siempre lo decimos, cambios, si queremos un cambio a nivel de composición corporal, lo vamos a tener que hacer, pero siempre y cuando sean cambios que, tu relación con la comida mejore y que tú seas capaz de llevar el día a día y que a ti no te suponga un gran sacrificio. Es decir, si yo te pido cosas
que tú incorpores en tu día a día y recomendaciones que aprender a comer y estar a dieta. A dieta tiene, Claro. nosotros siempre lo decimos, siempre me vienen muchos pacientes y dicen, yo es que ya he hecho muchas dietas, yo sé lo que tengo que comer. No, es que por eso no sabes lo que tienes que comer, porque has estado a dieta. Claro, es que yo recuerdo hace un montón de años que salían además famosas en la tele diciendo, uy, he bajado 10 kilos gracias a la dieta de la alcachofa o gracias a la dieta de... Y que además las vendían pues con un montón de bondades que sabemos a día de hoy que no tienen. Entonces, claro, venimos de una especie de tradición que os pone las cosas todavía más difíciles y luego, bueno, pues también lo que tú dices, no es cambiar esto por esto y sufrir, sino aprender a hacerlo de manera que se convierta en un hábito y que mi día a día sea, porque yo todos los días me como X raciones de fruta, la verdura es siempre, está siempre en mi mesa y luego pues el fin de semana, como hago yo los viernes tengo que cenar pizza. Porque es como acaba la semana, se convierta en un hábito y que mi día a día sea, porque yo todos los días me como X raciones de fruta, la verdura es siempre, está siempre en mi mesa y luego pues el fin de semana, como hago yo los viernes tengo que cenar pizza. Porque es como acaba la semana y descanso. Pero es que eso es salud mental. Claro. Es por que eso es salud mental. Es premio. decir, ahí es donde tenemos que llegar. Es decir, necesitamos hacer cambios y mejorar nuestra alimentación siempre y cuando se adapte a nuestra vida. Es decir, si a lo mejor una persona tiene no sé, por tradición comerse una pizza los martes y no los miércoles y no los viernes, ostras, yo no soy nadie para cambiarle esa pizza, porque a lo mejor para él es en el momento donde él desconecta, ¿me entiendes? Ahí está, que tienes que ser flexible y respetar sobre todo a lo que es esa persona, sobre todo para que ella sea capaz de hacer cambios. Claro, y de que se conviertan en hábitos que se mantienen en un largo plazo y te aseguran que, pues que un día te pegas un capricho, es un día, es algo puntual, siempre insistís mucho en ello, pero no podemos tener caprichos todos los días. Y sobre todo, sin culpabilizarse. Es decir, y es lo que solemos trabajar mucho en consulta, es decir, no pasa absolutamente nada si llega el fin de semana y tú te quieres, no sé, lo que más te guste, lo que tú estés deseando, no pasa nada. Cuando termine esa comida o esa cena o esa merienda, volvemos a retomar los buenos hábitos, no pasa absolutamente nada. Dentro de nuestro patrón tiene que haber algo que más placer nos dé, que más deseemos, que más nos guste. Y no pasa absolutamente nada. Claro. Yo siempre digo, yo he comido mal durante mucho tiempo, sobre todo por temas de rutinas de trabajo, ¿no? Cuando trabajaba en un periódico, llegaba a las 11 de la noche a casa, pues me comía lo primero que sacaba de la nevera y si era frito, pues me daba lo mismo. O sea, al final era como necesito algo de comida y ya está. Y para mí la mayor satisfacción es encontrarme bien. Entonces, sé que haciendo tengo comida para toda la semana, es comida que me gusta y que me va a ayudar a sentirme bien, porque no hay nada peor que encontrarse mal y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? De que muchas veces gente que no tiene unos hábitos muy saludables no se encuentra todo el bien que debería, pero lo normaliza y no pasa nada. Claro. Pero cuando pruebas lo que realmente es saludable es cuando dices, que los ardores, el cansancio, que se me cayese el pelo, etcétera, etcétera, no era lo normal es estar así, ¿no? Esto es guay. El cambio es complicado, pero bueno, para eso estáis vosotros. Por eso siempre decimos que no se deben de normalizar estas cosas, a colación de, por ejemplo, lo que hablábamos al principio. Exacto. Has hablado también de una cosa que es muy importante, ¿no? Que es, nosotros damos herramientas en forma de conocimiento, damos recetas, ayudamos a que la gente entienda que hay otra manera de vivir a través de la alimentación para estar bien. Y las herramientas son muy importantes y el conocimiento es muy importante cuando hablamos también de enfermedad celíaca, que es una de tus especialidades, que además conoces de primerísima mano. Sí. Hace muchísimos años que convivo día a día con la enfermedad y además es que mi familia siempre me lo dice, María, es que tú disfrutas siendo celíaca. Digo, pues es que es la verdad, es que además a mí se me nota, es decir, yo voy me voy de viaje y siempre estoy buscando sitios nuevos, veo reseñas, me meto en la app Felicidad y también veo a ver qué cositas tenéis por la ciudad, es decir, yo disfruto mucho de mi enfermedad y yo creo que se nota mucho, ¿no? Entonces, bueno, sí, por suerte o por desgracia, hace muchos años. Y en consulta pues también te has especializado en ello y no sé si ha cambiado mucho la percepción de los pacientes
de hace unos años ahora con la enfermedad celíaca, cuando llegan a tu consulta, llegan con otras dudas, con otros miedos? No sé, ¿cómo es una primera consulta con un paciente celíaco? Yo lo primero que suelo observar, y creo que lo hemos tenido todos, tras un diagnóstico de enfermedad celíaca, lo primero es que te quedas en shock. Es decir, dices, ostras, porque a mí, yo me acuerdo perfectamente, en mi caso, me dieron el diagnóstico de enfermedad celíaca y yo me quedé, que yo no, primero, o sea, yo conocía a algunas personas en mi instituto, porque me lo diagnosticaron en primero de bachillerato, pero yo llevaba muchísimos años, lo que habíamos hablado antes, normalizando unas molestias a nivel gastrointestinal que eran casi insoportables. Es decir, incluso me caía el pelo muchísimo, muchísimo, pero lo que era caer el pelo en la forma literal. De hecho, fui a mi peluquero como de normal y me dijo, María, es que esto no es normal. Yo digo, ¿cómo? ¿Es normal? Yo digo, ¿cómo? Claro, yo soy una persona tan nerviosa que yo lo tenía súper interiorizado. Yo siempre pensaba, pues que si estás nerviosa por un examen o si no es por esto es por lo otro, y es normal que me caiga el pelo. Acudimos al médico y explicó mi sintomatología y nos dice, ¿tenéis algún celíaco en casa? Y me acordaré perfectamente de la cara de mi madre y mía. No, ¿nosotras? ¿Qué va? Súper seguras. Entonces nos dijo, bueno, es que la sintomatología es compatible con enfermedad celíaca. Me hicieron una analítica, los anticuerpos antitransglutaminasa me salieron disparadísimos. No recuerdo no me acuerdo ni el valor y bueno, evidentemente después me hicieron la biopsia porque en aquel entonces todavía era necesario. O sea, según el protocolo todavía era necesario el hacer biopsia y evidentemente tenía las vellosidades extremadamente planas y súper atrofiadas. Entonces, claro, en ese momento cuando pero yo siempre lo digo, tras pasar el shock nos tenemos que informar. Yo siempre lo digo, acudir a una consulta de un dietista que esté especializado. Y yo siempre lo digo, vosotros llegáis a consulta con la caja de herramientas vacía. Y yo, cada vez que nos veamos, tras cada consulta, os voy a ir llenando esa caja de herramientas, recursos, cositas de cuando nos vayamos de viaje que tenemos que hacer, la importancia en la cocina, la importancia de la contaminación cruzada, que creo que es nuestro peor enemigo, silencioso, pero lo es. Entonces, bueno, yo creo que vienen con muchísimas dudas y sobre todo con la frase de no puedo comer nada. Entonces yo siempre digo, podemos comerlo todo, que es diferente. Es que eso es lo bueno. Además, María en su Instagram nos deja recetitas. Creo que fue ayer que subiste una de quinoa con berenjena, ¿puede ser? ¿O estoy confundida? Sí. Uy, qué cosa más rica. Que son cosas muy sencillas, que se hacen rápidamente, que son libres de gluten, además en este caso por naturaleza. Además, María en su Instagram nos deja recetitas. Creo que fue ayer que subiste una de quinoa con berenjena, ¿puede ser? ¿O estoy confundida? Uy, qué cosa más rica. Que son cosas muy sencillas, que se hacen rápidamente, que son libres de gluten, además en este caso por naturaleza, que es un poco la base que no se nos tiene que meter en la cabeza, y que se hacen en un momento y que encima son saludables. Hay que seguirla para aprender no solo de los tips que nos deja, de los consejos y tal, sino también pues esas recetitas que muchas veces lo que nos dicen los pacientes es lo que tú dices, no sé qué comer, y dices, pero si hay muchísimas opciones, ¿no? Cada vez además hay más, porque nos llegan, bueno, pues cereales o pseudocereales que hace años en España no se encontraban y ahora podemos utilizar, como puede ser, pues yo qué sé, el tef, el sorgo, el mijo, que se pueden utilizar siempre y cuando, pues eso, estén etiquetados sin gluten. ¿Cuáles son las principales dudas o con lo que más se sorprenden los pacientes? ¿Quizás con la contaminación o...? Yo siempre digo, tenemos que comprarnos una tostadora exclusivamente para usar en el pan sin gluten, y es algo que dicen, no me lo puedo creer, ¿no? Y parece una tontería, pero es algo sumamente importante y es una duda que siempre, o sea, es algo que nadie piensa. Y yo siempre lo digo, por ejemplo, cuando hablamos de utensilios de cocina, yo siempre digo que nunca jamás se deben utilizar los que son de madera, porque al ser un material poroso, por ahí puede penetrar el gluten. Y son cositas que, por eso siempre digo que es importante acudir a la consulta, porque tras un diagnóstico de enfermedad celíaca, si hemos mejorado nuestra alimentación y comemos sin gluten, pero aún así, cuando nos hacen a lo mejor la analítica de los 6 meses, ¿no?, de revisión, nos salen los anticuerpos todavía en positivo, aunque hayan disminuido, es porque seguimos haciendo algo, hay algún tipo de transgresión. Entonces, por eso es tan importante que tu caja de herramientas esté completa y que no te falte ninguna.
Porque Sí. por muy poquito gluten, evidentemente sí pasa. Claro, que no se ve. Y el otro día compartíamos un post y me decían, es que yo no sé si hago la dieta a base de gluten bien, porque yo me encuentro bien, pero de vez en cuando tengo algún síntoma y tal. Revísalo todo, pero claro, revisarlo todo, para eso necesitas tener mucha información, para saber si este producto es genérico o no lo es, si lo puedo consumir o no, si tengo el horno en perfectas condiciones o si estoy utilizando, compartiendo una tostadora y ya la estoy liando. Entonces, claro, es mucha información y nos la tiene que dar alguien que realmente sabe de ello, porque consejos hay en todas partes, pero tienen que estar bien contrastados. Y sobre todo, lo mismo que te decía antes, no sobreinformar al paciente, sino dosificar la información y cada vez iremos tratando una cosa. Es decir, cuando acudimos a la consulta con un diagnóstico de enfermedad celíaca, vamos a tener que explicar todo lo que es la enfermedad, pero consejos vamos a dar poco a poco, porque es que si no, si damos el primer día una cantidad de información, el paciente acá, vamos a tener que explicar todo lo que es la enfermedad, pero consejos vamos a dar poco a poco, porque es que si no, si damos el primer día una cantidad de información, el paciente sale con la cabeza que es que ya no sabe ni... Además es que tampoco asimilas nada. Claro, yo siempre lo digo, a ver, no, cuando nos escriben o cuando hacemos alguna cosa y tal, no os agobiéis, son muchas cosas. Hay que aprenderlas poco a poco para aprenderlas de verdad, porque si yo de repente te empiezo a dar listados, consejos, no sé qué, al final te entra un bajón impresionante y dices, no vuelvo a salir de casa y en casa voy a comer lechuga y tomate y nada más. Y lo voy a hacer aparte, además. Y no es así. Claro, tenemos muchísimas opciones y podemos llevar una vida totalmente plena y feliz con información, pero asimilándola poquito a poco y siempre información contrastada, por favor, que hay veces que nos llega, bueno, me imagino que lo mismo te pasará a ti en consulta, pero que nos llega cada mensaje que dices, pero vamos a ver, que si el gluten con eso, ¿no? O incluso a mí me han llegado a decir en consulta también que si a lo mejor la típica, por ejemplo, la ensalada César, nosotros no podemos ni por asomo, porque por mucho que es que después vamos a los bares y nos dicen, bueno, pero es que, por ejemplo, gambas al ajillo, ¿no? Si es que no deberían por qué tener gluten ya, pero es que eso no significa que no, o sea, es decir, por mucho que el alimento en su naturaleza no lo contenga, no significa que cuando lo estemos cocinando no podamos meter la pata en algún momento. Entonces, yo, por ejemplo, siempre digo que si algo, por ejemplo, la ensalada César, incluso a mí me han llegado a decir que si a la ensalada César le quitamos la cebolla crujiente, no pasa nada. Claro. Sí pasa, está dentro ya, por mucho que tú lo hayas quitado. Claro. Y de ahí que nos pueden salir, por ejemplo, las analíticas en positivo. Efectivamente. Yo siempre digo que un problema muy grave que tenemos las personas con celiaquía son las otras personas con celiaquía que no se informan, ¿no? Y que hacen estas cosas. Personas con celiaquía que no se informan, ¿no? Y que hacen estas cosas. Que van a un restaurante y le dicen, te quitas un poquito la cebolla rebozada y tal y te lo comes. Y se lo comen. Entonces, ese personal se ha quedado con la historia de que quitándolo ya está. Y eso al final afecta a todas las personas con celiaquía. ¿Qué pasa? Que llegar a una persona que tiene enfermedad celíaca y que no se quiere informar es muy complicado. ¿Es muy difícil? ¿Hay que intentarlo? Sí, pero yo siempre pienso, ojalá cuando a mí me diagnosticaron hubiese tenido la opción de acudir a ti y que tú me explicases en una sesión o en 15 sesiones, me da igual, todo lo necesario para vivir sin gluten bien y sin riesgos, porque tardé un montón en recuperar, porque claro, a mí me diagnosticaron en el 97, no había ni la mitad de información que hay a día de hoy. La contaminación cruzada prácticamente se desconocía, entonces costó mucho más hacer una dieta estricta y recuperarme. Bueno, pues ahora hay información, hay profesionales expertos y expertos, como es el caso de María López, que hoy está hablando con nosotros y nos está explicando muchísimas cosas. Acudamos a ellos porque es salud lo que estamos invirtiendo, ni más ni menos. Y además, por desgracia, la celiaquía no siempre viene sola, porque somos conscientes de que además cuando el diagnóstico no es todo lo temprano que debería ser, pues aparecen más cosas. ¿Qué es lo que más veis en consulta? Porque ahora se habla mucho de intolerancia a la fructosa, se habla de SIBO. ¿Qué regalitos nos trae la celiaquía? Intolerancia a la lactosa casi siempre. Es decir, nos encontramos en consulta con un porcentaje bastante elevado de pacientes que tras el diagnóstico de enfermedad celíaca aún así siguen sintiendo molestias y nosotros siempre le decimos vamos a tener que acudir al médico digestivo y que él nos haga las pruebas pertinentes, aunque
en un porcentaje, como he dicho, muy elevado. La intolerancia a la lactosa y la enfermedad celíaca siempre van cogidas de la mano. Por eso mismo, porque muchas veces cuando nos diagnostican, por desgracia, enfermedad celíaca tan avanzada, ya tenemos las vellosidades tan sumamente atrofiadas y la capacidad de absorción de nutrientes están sumamente reducida y están tan planas que es incapaz de nutrirse de ninguna forma. Entonces es cuando aparecen ciertos déficits. En mi caso, por ejemplo, a mí me diagnosticaron déficit de vitamina D, normal, es decir, yo llevaba casi 6 años comiendo normal, entonces, claro, mis vellosidades estaban prácticamente planas. Entonces, evidentemente, en mi caso, tras el diagnóstico de enfermedad celíaca, quisieron ver qué déficits podía tener. En mi caso, déficit de vitamina D y después, por consecuencia, tras una densitometría, me diagnosticaron por aquel entonces osteopenia, que es algo, o sea, incrementar los alimentos ricos en vitamina D, qué factores influyen en la absorción de vitamina D y bueno, después evidentemente no hacer transgresiones, porque por mucho que nosotros mejoremos nuestra alimentación y con alimentos ricos en vitamina D, si después nos comemos a lo mejor un poquito de cebolla crujiente de la ensalada de César, es que volvemos para atrás, no podemos avanzar así. Qué importante es eso, el que acabas de decir, es que volvemos para atrás. La gente piensa, bueno, es que como no tengo síntomas, pues un poquito no me pasa nada. Y ya está, y no, estamos otra vez alterando al sistema inmunológico que no perdona, es que no perdona. Entonces, eso es muy, muy importante. Y además, pues eso, se complica más la situación, ya tenemos que retirar alimentos con lactosa o buscar alimentos sin lactosa, pues claro. eso, como encontramos ahora ya muchos, ¿no? Y también la fructosa, cada vez se escucha hablar más de ella, de la intolerancia asociada ya no solo a celiaquía, sino a otras patologías digestivas, ¿no? Sin lactosa, pues claro. eso, como encontramos ahora ya muchos, ¿no? Y también la fructosa, cada vez se escucha hablar más de ella, de la intolerancia asociada ya no solo a celiaquía, sino a otras patologías digestivas, ¿no? La intolerancia a la fructosa, como bien te decía antes, desde el confinamiento ha pegado o sea, las cifras se han disparado. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, la enfermedad celíaca es para siempre. Es decir, nacemos no nos queda otra. Y morimos con ella. O sea, por ahora, ¿no? Ya veremos en unos años si cambiamos de discurso, pero bueno, por ahora la enfermedad celíaca es para siempre. Pero nosotros en consulta siempre decimos, la intolerancia a la fructosa siempre es la consecuencia de algo. Es decir, la intolerancia a la fructosa, al no ser que sea primaria, es decir, que nosotros ya nacemos con ella, ¿vale? Que eso se suele diagnosticar en recién nacidos, al no ser, cuando hablamos ya en edad adulta, que es de lo que estábamos hablando ahora, de ahí que tenemos que trabajar con un médico digestivo para que él empiece a hacer las pruebas pertinentes. Entonces, en el momento que nosotros tengamos tratado el origen, a priori la intolerancia a la fructosa debería de desaparecer. Si es verdad que siempre tenemos que empezar con pruebas con el médico de digestivo y con unas pautas nutricionales que son bastante restrictivas en cuanto, porque la enfermedad hay veces que es muy complicada. Entonces nosotros siempre lo decimos, la intolerancia a la fructosa no es un camino de rosas, es decir, vamos a incorporar progresivamente alimentos que nuestra tolerancia va a ser buena, después habrá otros que en función de lo que hayamos comido antes nos sienten mal, entonces tendremos que volver para atrás cuando los síntomas hayan remitido, volveremos a empezar. Es que muchas veces podemos avanzar 4 pasos y retroceder 4 más, entonces volvemos al punto de partida. Qué importante es, bueno, en todos los casos, ¿no? Pero sobre todo en una situación tan compleja como es una enfermedad que ha provocado además una intolerancia a la fructosa, acudir a vosotros porque vemos y dices, no puedo comer nada. Bueno, pues entiendo que cada paciente es un mundo y que tiene que seguir unas pautas personalizadas por vosotros, que sois los expertos. Y es que además son pautas que están súper estudiadas, es decir, tiene que ver la forma de cocción del alimento, en función de con qué alimento lo hayas cocinado. Si a lo mejor si yo te pongo cierto alimento en el desayuno, después lo junto con este en la comida, ya nos puede dar algún tipo de molestia. Es decir, son pautas tan sumamente complicadas y delicadas que por eso se tienen que individualizar. Es decir, cada paciente es un mundo. A lo mejor hay un paciente que tolera un champiñón
por ejemplo, y después hay otro que es que no lo puede tolerar. Por eso es inviable estas listas que nos encontramos por internet, más que nada porque es que además no podemos eliminar toda la fructosa, porque es que entonces eliminamos legumbres, fruta y verduras que nos encontramos por internet, más que nada porque es que además no podemos eliminar toda la fructosa, porque es que entonces eliminamos legumbres, fruta y verdura, y además una alimentación sin fruta, verdura y legumbres es sinónimo de cáncer el día de mañana, cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, claro, la ingesta de fibra es completamente necesaria y más en estos pacientes. Después aparece, a consecuencia de estas listas, ¿no? Eliminamos todo esto, aparece el estreñimiento. ¿Cómo no va a aparecer estreñimiento si no hay ingesta de fibra en ningún momento? Es que es súper importante. Yo creo que todavía no somos conscientes de ello, de que cada cosa que nos llevamos a la boca, y sobre todo pues, cuando hacemos un día, otro día, de ello va a depender nuestra salud, y no podemos tomar nosotros, que no sabemos porque no hemos estudiado, no podemos tomar esas decisiones, ni las podemos sacar de una lista que me bajo de un PDF que he encontrado en la web, yo que sé, .com, y no normalice síntomas, y de que acuda a profesionales siempre. Un médico diagnostica y vosotros estáis ahí para ayudarnos en absolutamente todo lo demás, que es imprescindible. Que nadie le reste importancia al trabajo que tenéis los dietistas nutricionistas, por favor, que a veces escuchas cosas que dices, es que no hay conocimiento en realidad. Completamente. Y después también me gustaría hacer una pequeña anotación, y es que muchas veces en consulta nos encontramos pacientes que son muy complicados porque a lo mejor llevan muchas patologías asociadas y nosotros no tenemos por qué saberlo todo y no debemos saberlo todo. Es decir, ¿quién sabe sobre todo? Nada, nadie. Entonces, de hecho, cuanto más te especializas en un tema, más te das cuenta que es más complicado y que más dudas tienes. Entonces, no pasa nada si nos acude a consulta a un paciente que para nosotros es muy complicado, la importancia de derivar a otro compi y decir, bueno, yo lo siento, no es mi especialidad, no creo que te pueda aportar el 100%, por lo tanto te recomiendo que acudas a X compi. Y no pasa absolutamente nada. No sé, al menos para mí es un acto de valentía y de honor, vaya, el hacer eso. Totalmente, y muchos pacientes, y vamos, yo lo he visto en mis propias carnes, muchas veces en atención primaria cuesta que te deriven. Es decir, tú llegas con una sintomatología clara de enfermedad celíaca, es verdad que la atención primaria es complicada en el sentido de que tienen que saber de muchísimas cosas, pero dices que tienes un familiar celíaco, te hacen unos anticuerpos, son negativos y ya está, a tu casa. Sí. Es como, deríveme, por favor, deríveme a un digestivo y ya vemos lo que ocurre, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que cualquier profesional sea capaz de, en una situación así, decir, mira, no te puedo ayudar, y como yo no te puedo ayudar, te derivo a alguien que creo que sí te puede ayudar. Y es, vamos, claro, chapó, sin duda. Completamente. Sin duda. Bueno, María, vamos a ir acabando, pero yo quiero, como experta en enfermedad celíaca que eres, que te despidas con algo que, mira, no hemos hecho nunca en Onda Felicidad, pero yo creo que está muy guay que lo hagas tú, que es crear como una especie, ¿vale?, de lista o de tips, de consejos imprescindibles para una persona celíaca a la que acaban de diagnosticar, ¿vale? Consejos que tú darías en la consulta, consejos que alguien que nos esté escuchando o que nos vaya a ver en redes diga, oye, pues qué razón tiene, venga. Vale, yo lo primero que le recomendaría, ojalá a mí me lo hubiesen dicho en aquel entonces, hace muchos años, ojalá, pero bueno, yo lo primero que diría es, primero, no basar nuestra alimentación y, por ejemplo, nada más diagnosticarnos, no acudir a un supermercado y llenar el carro de la compra con productos todos sin gluten. Paté, no es necesario. Es decir, evidentemente los celíacos tenemos que recurrir a este tipo, pues, espirales de lenteja roja o los macarrones de trigo sarraceno que están buenísimos. Evidentemente a todas estas cosas tenemos que recurrir, pero no tiene que ser la base de nuestra alimentación. La base de nuestra alimentación tiene que ser fruta, verduras y legumbres, en caso de querer consumir carne, pescado y huevos. Y después complementar efectivamente con pan de calidad sin gluten y buscar también opciones sin gluten que sean de buena calidad. Todo esto, por ejemplo, las espirales de legumbre y todas estas cositas, fideos de legumbres, también están súper bien a nivel nutricional. Y además son sin gluten, siempre y cuando estén etiquetados como tal. Entonces, bueno, saber que la base de nuestra alimentación no tiene que ser sin gluten, tiene que ser natural. Todas las cosas que son fruta y verdura no deben de estar. Tú no vas a comprar unos tomates cherry y vas a ver sin gluten. Estas cositas no son necesarias.
Sobre todo, no abusar de todo lo que son los productos sin gluten. Es decir, siempre tienen que ser un complemento. Es decir, nos queremos hacer unos macarrones con verduritas salteadas, pues evidentemente vamos a recurrir, pero no todos los días tiene que haber en el desayuno unas magdalenas a media mañana, unas rosquillas, Exacto. a la hora de comer una lasaña por la tarde. No, 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 no. Es lo último que debemos de hacer y sobre todo buscar buenas opciones sin gluten, porque sí es verdad que, y creo que estarás de acuerdo que la mayoría de opciones sin gluten, de todo, son bastante reguleros. Entonces yo creo que poco a poco, conforme vayamos avanzando en la enfermedad y ya sepa esta persona un poquito más, bueno, que ya se intente informar de, bueno, pues alternativas que sean un poquito más saludables o que los de ingredientes sean un poquito más interesantes, también puede ir genial, sobre todo para mejorar lo que es la calidad de la alimentación. Y no olvidar la actividad física, muy importante también. Que no se nos olvide que al final es un todo, ¿no? Son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y nos venimos abajo porque decimos, ya no podemos comer nada. Y no, yo siempre digo que el mejor supermercado para un celíaco no es el supermercado, es el mercado, el producto fresco, pues eso, verduras, legumbres, que además nos van a ayudar quizás, ¿no? Siempre siguiendo las pautas de los expertos, a suplir esos déficits que podemos tener derivados del daño intestinal, el hierro, vitaminas, nutrientes en general. Entonces, bueno, lo más importante también es ponernos en manos de María López, por ejemplo, el daño intestinal, el hierro, vitaminas, nutrientes en general. Entonces, bueno, lo más importante también es ponernos en manos de María López, por ejemplo, que es una maravillosa experta, que ya veis que además empatía tiene toda la del mundo porque es que ella es su día a día, entonces nos va a comprender y nos lo va a explicar todo a las mil maravillas y nos va a ayudar a que, bueno, pues ese paso de la vida con gluten a la vida sin gluten sea un paso beneficioso. Ella está súper contenta y yo, sinceramente, cuando me diagnosticaron celiaquía me pasó lo mismo que a ti, fue un jarro de agua fría, pero es que de repente, cuando pasó el tiempo y empecé a mejorar, dije, que estar bien es esto, y simplemente tengo que quitar el gluten de la alimentación, donde hay que firmar. Total. Y además es un pensamiento que yo tengo interiorizado desde hace muchísimos años. A mí la enfermedad celíaca me ha podido dar más cosas de las que realmente me ha quitado. Es decir, yo he aprendido tantísimas cosas, es decir, si la vida nos ha puesto esta enfermedad por en medio, ostras, vamos a empaparnos de ella y yo cada día que sale un curso, allá que voy, que sale en cualquier nota de prensa, yo me la leo, salen productos nuevos, yo los investigo, cualquier cosita sobre la enfermedad, cuanto más sepamos mejor y sobre todo más podremos ayudar a los que acaban de incorporarse al mundo sin gluten. Efectivamente, el mundo sin gluten es mucho más fácil hoy que hace algunos años, pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer y lo tenemos que hacer pues, de la mano de profesionales para que sea más sencillo y sobre todo más beneficioso para nuestra salud. María, ¿dónde te encontramos? Además de en Instagram, que lo vamos a dejar todo en las notas del podcast, pero dínoslo de viva voz. Bueno, a mí me podéis encontrar junto a muchísimas especialidades, podemos ayudar desde trastornos de la conducta, llevamos deportistas y sobre todo los celíacos son súper bienvenidos en nuestras consultas. ¿La web de la clínica? Es clinicatecma.es. Fenomenal, pues nada, ya os tenemos fichadísimos en Onda Felicidad. No obstante, en Instagram también nos pueden seguir, que damos unos tips súper interesantes. Fenomenal, nada, lo dejaré todo de todas maneras colgado en el resumen de contenido del podcast para todo aquel que quiera conocerte mejor, seguirte en redes, ver los servicios que ofrecéis en la clínica, etcétera, etcétera, pues lo tenga a mano y bueno, ha sido un auténtico placer. Eres un libro abierto, te tengo que decir. Es una maravilla. Yo me podría pasar horas y horas hablando contigo, la verdad. Y se me habrán quedado mil cosas en el tintero. No te preocupes que te volveré a llamar y hacemos otro sobre obesidad infantil o sobre lo que tú quieras, porque al final encantadísima. Tocas temas muy interesantes, muy importantes, bueno, tanto pues para papás y mamás como para pacientes ya adultos que pues tenemos que convivir pues con intolerancias o con una enfermedad celíaca o lo que sea. Así que mil gracias por este rato tan chulo. Te seguimos en las redes, seguimos a la clínica también en las redes y cualquier cosa, pues aquí estamos, María. Yo, Lore, la verdad que te doy las gracias una vez más por haber confiado en mí y bueno, que ojalá volver a reencontrarnos muy prontito. Eso es, eso es. Además, mira, yo tengo pendiente ir a Valencia, iba a ir este puente pasado, no pudimos ir, pero mira, para el siguiente voy y te aviso. Pues vamos si a comer sin gluten por ahí. Te invitaré a un restaurante que controla muchísimo el gluten en las paellas, así que Uy, qué rico, el próximo día. Me apunto seguro. Muchas gracias, María.
Un abrazo. Muchas gracias, Lore. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, muy recomendable. Síguenos en @felicidad_singlu. Allí te espero. Hasta la próxima semana.